Buenos días. Este 2024 nos sorprendió con probablemente una de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia, y estoy hablando de Fallout. En este video voy a hablar de mis opiniones de la serie, así como un pequeño análisis, y obviamente hablaré con spoilers, así que si no la vieron, véanla. Y también voy a hablar únicamente de la serie. Soy consciente de sus juegos, pero no los he jugado, aunque tenga para jugar 2 de ellos, cabe recalcar. En Fallout nos situamos en un futuro post-apocalíptico luego de una guerra nuclear. Aquí los últimos atisbos de la humanidad luchan por su supervivencia, en lo que cada uno de nuestros 3 protagonistas se embarcan por un objetivo que podría cambiar las tornas en cuanto a lo que le espera a la raza humana. Yendo por partes, arranquemos por los visuales y sonoros. Este apartado es espectacular. Se nota que Amazon le puso guita a la producción para que todo luzca muy bien. Los decorados, los efectos visuales, el maquillaje, vestuario, todo está tremendo. También, el hecho de que la época cuando caen las bombas sea una representación retrofuturista de los 50s hace que todo mantenga dicha estética, como si se hubiese congelado en el tiempo. Incluso la música utilizada, refiriéndome a las canciones, pero también su propio soundtrack, son excelentes. En cuanto a la historia, esta no adapta la de un juego en específico, sino que toma los elementos de los mismos y los utiliza para crear su propia narrativa. Aquí nos situamos en el Yermo, lo que era California, en el año 2119, y esta tierra está principalmente habitada por 3 grandes grupos: los habitantes de los búnkers, la Hermandad y los habitantes del Yermo. Por un lado están los habitantes de los refugios, que son pequeñas comunidades distribuidas entre cientos de búnkers a lo largo del Yermo, cuyo objetivo sería el de rehabilitar la superficie cuando estén listos. Luego está la Hermandad, una organización paramilitar cuyo objetivo también es el de repoblar la superficie, pero desde un punto de vista más totalitario y armamentístico. Y por último están los habitantes del Yermo, compuestos por sobrevivientes de las bombas y descendientes de los mismos, organizados ya sea en pequeñas comunidades o desde una forma nómada, además claro de seres mutantes a causa de la reactividad de la zona. Antes de continuar, lo único negativo que podría remarcar es que por momentos el mundo se siente algo chico. Si bien hay una gran variedad de paisajes y personajes por ver, parece que todos están muy cerca de todos. Claro que todo transcurre en lo que sería California, en un sector determinado, pero pareciese que todos llegan a todos lados muy rápido. Más que nada en los momentos en los que no se justifica tan claramente. Es como si en un par de horas, ¡pum!, llegan. Y ahora sí, vamos a lo que me parece lo mejor de la serie, que son los personajes. Empecemos por Lucy. Ella es una habitante de un refugio, quien debe salir del mismo para ir a rescatar a su padre, quien fue secuestrado. Con este contexto, el viaje de Lucy diría que se basa en entender el mundo real que choca con sus propios valores. Entendamos que a su personaje nos lo presentan como un personaje fuerte, muy capaz, inteligente, determinado, pero dentro del contexto de cómo se crió, que es un búnker con todas las necesidades básicas, gente buena, y aprendiendo que si uno es amable con el resto, ellos te tratarán de la misma forma, cosa que en el mundo real no se ve. Por ende trata de justamente ver a este mundo con buenos ojos, pero esto no es devuelto. El mundo, como se nos lo muestra, es increíblemente cruel, la gente es traicionera, todos luchan por su propia supervivencia, y si bien ella tiene cierta ventaja, no termina de adaptarse al mismo, y es justamente lo que será todo su viaje en la serie, ella tratando de adaptarse y entender este mundo hasta rescatar a su padre. Luego está Maximus. Él es un miembro de la Hermandad, esta organización militar con fines expansivos. Maximus podría decirse que es el lado opuesto a Lucy. Él ya se crió en este mundo horrible, lleno de destrucción y violencia, y trata de justamente ganarse un lugar aquí, porque Maximus conoce cómo es este mundo. Él siempre va a ser el que primero dispare antes de esperar a que dispare el otro. Él siempre nos lo muestran como un personaje pisoteado, que fue devastado por la vida sin posibilidad de defenderse. Y su viaje trata básicamente de eso, de llegar a lo más alto y ser alguien más que solo un hombre pisoteado. Y por último está el Ghoul, que es probablemente, al menos para mí, el mejor personaje. Yo lo veo como un punto más intermedio entre Lucy y Maximus. ¿Por qué? Porque el personaje de Ghoul nos lo muestran como este hombre que era un actor muy conocido de Hollywood en aquella época, pero que ocurrió la tragedia de las bombas y ahora lo hemos convertido en este ser mutante.
Yo digo que es como una ambigüedad porque por un lado nos lo muestran que él tuvo todas las ventajas y necesidades tal como Lucy al estar en una posición más acomodada respecto a todo lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo sufrió todo el desastre y pérdida de la misma forma que Maximus. Y claro, esto lo deja en un punto en el que él ya está adaptado a este mundo y sabe cómo manejarse con él y al mismo tiempo está determinado. Y digo que es un punto medio porque por un lado nos lo muestran que él ya está adaptado a este mundo, él ya entiende cómo funciona, sabe cómo son las personas, sabe cómo manejarse, pero al mismo tiempo es una persona determinada, con experiencia, que sabe lo que tiene que hacer y está dispuesto a ello. De hecho, él es un cazarrecompensas, lucha por su propio beneficio y si bien nos van mostrando ciertos atisbos de bondad que él tiene, no termina de ser al completo. Es un antihéroe, por así decirlo. Si bien hace cosas muy malas, hay una parte buena de él que todavía está, que sabe lo que es sufrir en este mundo y sabe lo que fue en su momento tener una familia. Obviamente esto no se detalla mucho sobre qué es lo que le ocurrió luego del ataque de las bombas, ese proceso hasta convertirse en lo que es ahora, pero nos van dejando tintes de lo que pudo haber pasado hasta convertirse en esto. Y teniendo en cuenta todo esto que dije anteriormente, esta es mi forma de ver a Fallout, porque básicamente Fallout nos presenta un mundo futurista, prácticamente utópico, el cual se ve destruido por sí mismo por una propia idea de, lo que yo entiendo, autocontrol. Cada uno tiene su forma de ver, por cómo nos lo presentan, cómo debe seguir la raza humana, cómo ésta debe evolucionar. Pero en su intento de cada uno ver las distintas formas en las que se debería, todo termina prácticamente en desastre. En vez de que el mundo siga, es más todo como si fuera una especie de experimento. De hecho, así nos lo muestran hacia el final, como un experimento que básicamente es para ver la mejor forma de que la raza humana siga, pero en su intento, en vez de evolucionar, termina involucionando. Suena raro, pero así es mi forma de verlo. Y por eso mismo los protagonistas me parecen muy interesantes, porque no podríamos decir al 100% que son buenos personajes, pero tampoco a lo mejor podríamos decir al 100% que son malos. Malos en el sentido de si hacen malas acciones o bueno, si hacen buenas acciones. Son grises, más que nada. Claramente Lucy tiene buenas intenciones y trata de ver al mundo de un lado más optimista, pero como ya mencioné anteriormente, ella tiene que adaptarse a este mundo cruel y destruido como está. Lo mismo con Maximus, él ya está adaptado a esto y tiene que intentar ver el lado más positivo de esto, mientras que el Ghoul, desde mi punto de vista, es un punto intermedio. Está en una posición en la que ya sabe cómo funciona todo este mundo y sabe cómo manejarse en el mismo, pero que de todas formas trata de ver algo más positivo, pero uno nota por cómo nos lo muestran que puede que haya algo de bondad todavía en él. O bueno, estas son interpretaciones mías, más que nada. Cerrando todo esto, considero que Fallout es una serie muy buena, una serie que me gustó muchísimo y muy disfrutable. Considero también que es una de las mejores adaptaciones de videojuegos de su último tiempo. Además de que, bueno, no sé si la compararía al mismo nivel de The Last of Us, más que nada porque creo que tienen enfoques distintos, pero es un muy buen ejemplo de cómo adaptar un videojuego correctamente. Así que nada, si no ven la serie, véanla, y honestamente espero que sigan haciendo más temporadas, bueno, ya se confirmó la segunda temporada, y que siga teniendo el mismo nivel de calidad o superior en las próximas entregas. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.